Pues hay tres formas de oración. La primera es oración vocal, énfasis en la boca, o sea, obviamente el resto de las facultades del ser humano entran en juego, pero la que más sobresale es, pues, porque oración vocal es decirle palabras a Dios, o sea, que énfasis en la boca. Eh, Está la segunda forma de oración, que es oración mental, énfasis en la actividad mental. Esta vendría siendo un como diálogo que yo tengo conmigo mismo acerca de algo que estoy leyendo, o sea, algo de la Sagrada Escritura o de algún otro libro espiritual. Este diálogo conmigo mismo se vuelve un diálogo con Dios, y ese es ya en su plenitud la oración mental. En cambio, la oración contemplativa es un tipo de oración sin palabras, a diferencia de la vocal y la mental, que por cierto, la mental, oración mental, también es conocida en nuestra tradición católica como meditación. Meditamos la Sagrada Escritura. Bueno, ahora la contemplación, la oración contemplativa, eh, es oración sin palabras. Yo diría que la piedra angular de este tipo de oración sería Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, versículo 10. O sea que ahí ya tenemos una motivación para, si es que nos sentimos inclinados hacia esto, para averiguar, primero, cómo estar quietos, y segundo, en qué sentido estar quietos es una forma de conocimiento y conocimiento de Dios. Así que primero vamos a ver la quietud, el silencio y la quietud. Imagínate que agarras tu celular y programas una alarma para que suene en un minuto. Pones tu celular a un lado y mientras está el conteo de un minuto, te sientas y te decides permanecerte totalmente quieto, en total silencio y quietud. Y vas a empezar a sentir que te pican las orejas. No te rasques. Pero y vas a sentir como que está durando esto una eternidad. Es solo un minuto, espérate. No cabe duda que un minuto de quietud es suficiente para revelarnos cuánto desasosiego hay en nuestro cuerpo y en nuestra mente por este mundo en el que vivimos, que está tan desordenado y tan ruidoso y tan ajetreado. Pero bueno, ahí está la base bíblica de la cultivación del silencio y la quietud, ya la dijimos, Salmo 46, versículo 10. Pero bueno, lo que más nos llama la atención es, ¿y la mente qué onda? ¿Cómo podemos aquietar la mente? Yo definitivamente no creo que funcione el meterme dentro de mi propia mente para forzar a que mis pensamientos se callen. No, yo no creo que tal vez a algunos les funcione, pero la verdad no pienso que sea un método eficiente. ¿Qué podemos hacer para callar la mente? Bueno, veamos la palabra contemplación. ¿No parece como que hay otra palabrita adentro de la palabra contemplación? ¿Qué nos suena como que a templo? Templo, contemplar, templo, contemplar. Como que contemplar es algo que se hace en un templo. Bueno, a ver, imagínate que nos metemos a un templo y lo primero que nos llama la atención es una cosa que no es cosa, el espacio sagrado, porque eso es un templo, es un gran hueco. Eso es lo que lo hace ser lo que es un gran hueco, el espacio sagrado que hay adentro. Esa cosa que ni es cosa, pero cómo nos llama la atención, eh, por la primera vez que la vemos, como que nos calla, por un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese instante? Pues podríamos decir que el templo
me sacó de mi cabeza por un segundo. Y como yo me salí de mi cabeza y estuve en el templo, dejé mis pensamientos atrás, porque mis pensamientos están en mi cabeza. Y si yo me salgo de mi cabeza, los abandono y por lo tanto desaparecen. Entonces, ese instante de silencio, eso es lo que nos interesa, porque después nosotros empezamos a comentar en nuestra cabecita y no pasa nada, o sea, empezamos a comentar dentro de nuestra cabeza y automáticamente nos salimos del templo y volvemos a entrar en nuestra propia cabeza. Y abandonamos el templo. Pero a mí me interesa ese instante de silencio, ese momento en el que me sacó de mi cabeza por un rato y abandoné mis pensamientos. A eso le voy a llamar contemplación pura. Y consiste en ver y escuchar mi alrededor sin comentario. Por un minuto. Hay muchas formas de hacer oración y todas son buenas y estás libre para usar todas las que quieras todo el día, pero quisiera recomendarte que por un minuto hicieras esta contemplación pura todos los días. Un minutito de observar y escuchar sin comentar. Ahora, me vas a decir, pero es que en mi casa hay mucho ruido. Eso no importa. No importa cuánto ruido hay. Escucha el silencio o escucha el sonido. No importa. Lo importante es no comentar. Ahora me vas a decir tal vez que tus pensamientos te distraen. Bueno, eso es porque estás donde ellos están. Estás dentro de tu cabeza. Salte de ahí. Por eso también otra manera de referirse a este momento de contemplación pura es estar en el momento presente. Estar en el hoy y en el ahora. Porque el pasado y el futuro, ¿dónde están el pasado y el futuro? ¿Dónde están? ¿Están en mi casa, en el mercado, en la escuela, en el trabajo? No, el pasado y el futuro están dentro de mi cabeza. Y si yo me salgo de mi cabeza por un minuto, entonces estoy tratando de vivir en el momento presente. Bueno, creo que con eso basta en cuanto a la quietud se refiere. Este va a ser un ejercicio que pues sí, requiere de esfuerzo todos los días, un minutito de observar y escuchar sin comentar, sin reaccionar, simplemente ver y escuchar. Pero esa es oración, pues sí, la Sagrada Escritura lo está diciendo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora tenemos que tratar de entender en qué sentido podemos conocer a través de la quietud. Y para eso quiero hablar de algo que pues es relacionado con el conocimiento, la sabiduría. Dime, ¿qué es la sabiduría? O si quieres, descríbeme una persona sabia. No, pues una persona sabia es alguien que no reacciona. O sea, alguien que no se va con la primera cosa que se le ocurre. Alguien que ya ha llegado a comprender que él no lo sabe todo pero si se espera lo suficiente, le va a llegar la respuesta. Y ha llegado a comprender la realidad, los ritmos de la vida, de tal manera que ha aprendido en inglés, go with the flow, va con la corriente, o sea, ha aprendido a no forzar las cosas, ha aprendido a no irse por la primera cosa que se le ocurre, ha aprendido a ver sus pensamientos de una manera en las que estos no lo controlen a él,
Porque mira, nuestra mente es una cosa tan maravillosa, pero tenemos que aprender a usarla y no ser usados por ella. Otra cosa que vale la pena decir es que prácticamente estoy diciendo que estamos, necesitamos aprender a no pensar por un minuto. Y eso puede ser muy humillante, porque esto tal vez no se entienda a la primera, y está bien, no importa, a la segunda o a la tercera, conforme avancemos en el camino contemplativo, vamos a entenderlo, que nos identificamos con nuestros pensamientos. Tanto nos identificamos que pensamos que ellos son nosotros. Y cualquier afronta a mis pensamientos lo tomo como un ataque personal. Por eso la enfermedad mental es una cosa tan estigmatizada también. Y pues hay que admitir que muchos de los fracasos que hemos tenido en el conocer cosas nuevas tienen que ver con nuestro apego a nuestras ideas viejas. Muchas cosas que nos aferramos a ellas con todo el alma. ¿Por qué? Porque sentimos que son parte de nosotros. Pero yo no soy mis pensamientos. Mis pensamientos van y vienen y yo soy otra cosa. Queridos hermanos, el yo es un tremendo misterio. El yo es espiritual y por lo tanto no lo puedes ver en esta vida. Pero lo que sí es, todo aquello que sí podemos ver, tiene que ser revisado, tiene que ser purificado. Hay muchas cosas que creemos de nosotros mismos que no son verdad, cosas que aprendimos cuando éramos niños. Me he preguntado en qué consiste la caída, qué se dañó cuando nos caímos, cuando Adán y Eva pecaron. Está clarísimo que el cuerpo no fue dañado, el cuerpo es bueno. Pero yo creo que lo que se dañó es nuestra relación con nuestros pensamientos. Que pensamos que nuestros pensamientos son nosotros. Que pienso que mi idea de yo soy yo, viviendo dentro de mi cabeza. Como en la película Inside Out. Una personita viviendo dentro de mi cabeza, detrás de mis ojos, entre mis orejas. Nuestros pensamientos, por la caída, nos juegan bromas y nosotros reaccionamos y nos dejamos torear por ellos. Y como resultado somos manipulados y terminamos haciendo cosas que luego pues nos arrepentimos. Y al final del día decimos, ¿por qué le dije esto a fulanito? ¿Por qué le hice esto a fulanita? Y también la gente a nuestro alrededor nos juegan bromas. Pero nos lo hacen por la misma razón que nosotros lo hacemos. Porque sus propios pensamientos les están jugando bromas y ellos han caído en el hábito de dejarse torear, de dejarse provocar por sus propios pensamientos. Tenemos que aprender, en cierto sentido, a ignorar nuestros propios pensamientos, a no pensar que somos nuestros pensamientos, sino a marcar cierta distinción entre ellos y nosotros. De ahí la importancia de la actividad contemplativa. Si dedicas un minuto a observar y escuchar tu alrededor sin comentar, poco a poco se va a ir rompiendo esa identificación con tus pensamientos. Y vas a aprender a no reaccionar a tus propios pensamientos, porque vas a notar una distinción entre tú y tus pensamientos. Y al mismo tiempo vas a aprender a no reaccionar a muchas cosas que la gente te va a decir. Y además vas a tener cierta misericordia, porque sabes por qué lo hacen. Hay muchos momentos en la vida en los que tenemos que aprender a callarnos la boca. Aprender a callarnos la mente.
Para eso se me hace interesante una pregunta muy, muy importante. ¿Quién soy yo? Esa pregunta, eh, alguien decía, no es una pregunta que nos dé una respuesta. No, para eso no sirve. Sirve para disolver el falso yo que ando yo cargando. Es bueno que me la pregunte, vas a notar cómo hay un cierto silencio justo después de hacerme esa pregunta. ¿Quién soy yo? Recordemos que el yo es una cosa espiritual y por lo tanto no la podemos ver. En la primera de Juan, creo que es 2:3 o 3:2, dice, queridos, somos hijos de Dios, pero aún no se ha revelado lo que seremos. Pero sabemos que cuando se revele lo veremos a Él tal y como Él es, porque seremos como Él. O sea que, bueno, en primer lugar sabemos que somos hijos de Dios. Esa es la respuesta más buena que podemos dar a esa pregunta, ¿quién soy en esta vida? Pero realmente hay mucho que no sabemos acerca de eso. El pasaje nos está diciendo que nuestro verdadero yo es una cosa demasiado gloriosa para poder entender en esta vida. Y no debemos meternos mucho aquí porque podríamos terminar cometiendo idolatría. No estamos listos para ver la gloria de una persona resucitada. En cambio, tenemos que hacer otra cosa. Por eso Jesús dijo en otra ocasión, el que se pierda en esta vida por mí se va a encontrar. O sea, hay un falso yo que yo tengo que dejar que Dios desmantele. Debo dejar que Dios destruya. Porque esa es la fuente de todas mis ansiedades, de todas mis frustraciones, de todos mis sufrimientos. Ese falso yo se tiene que destruir. Decía Jesús en el Evangelio de San Lucas, el reino de los cielos está en ustedes. En ustedes. Decía San Pablo a los romanos que el reino de los cielos es gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea que hay un tremendo tesoro dentro de mí. Yo no tengo que ir a ningún lugar para conseguirlo. Ya está en mí, pero no lo veo. ¿Por qué? Porque tengo que dejar que Dios abra los ojos de mi corazón para despertar a esta realidad que es el reino. En Hechos de los Apóstoles, San Pablo lo apedrearon y poquito después, pues lo habían dejado por muerto, pero él poquito después se levantó, se metió a la ciudad y el día siguiente siguió predicando y haciendo lo que estaba haciendo. ¿Se imaginan a San Pablo todo lleno de heridas y todavía estaba predicando? Y decía él en la predicación, hay que pasar por muchas adversidades para entrar al reino. O sea que para que este tesoro que está dentro de mí, pero que no lo veo, y que la vida espiritual es el proceso de despertar a este gran tesoro que es el reino en mí. Este proceso requiere adversidad, cosa que va en contra de lo que a simple vista pensamos, ¿no? Porque pensamos que para ser feliz yo tengo que evitar las adversidades. No es cierto. Pero bueno, hay una clase de adversidades muy importante a la que nos estamos refiriendo. No significa que nos van a apedrear. Simple y sencillamente significa que tenemos que estar en comunidad. Sí, esa es la gran adversidad. ¿Por qué? Porque el falso yo odia eso. El falso yo odia la acogida al prójimo. Odia relacionarse con los demás. ¿Por qué? Porque it challenges him. O sea, es un reto para el falso yo. Poco a poco nos vamos dando cuenta que hay cosas que pensábamos de nosotros mismos que no son realidad. Y eso duele. Pero cuando nos damos cuenta de esto, poco a poco se va destruyendo el falso yo y vamos creciendo en libertad, libertad interior.
Porque el falso yo es, a últimas cuentas, la venda que está puesta sobre los ojos de mi corazón, que no me permite ver el reino. El falso yo es el obstáculo más grande a descubrir, a despertar a la realidad del reino de Dios en mí. El falso yo odia el momento presente. El falso yo prefiere el pasado, vivir en el pasado, vivir en el futuro. El falso yo necesita el pasado para su identidad y necesita el futuro para hacerse un sentido de propósito. Está duro y dale, platique y platique consigo mismo, haciendo un plan de felicidad futura. Es un plan para el futuro. O sea que jamás se fija en el presente. No, no. Siempre está hable y hable. Piensa que tiene que estar hablando y hablando. ¿Por qué? Porque si deja de hablar, piensa que deja de existir. Piensa que no soy nadie si no estoy haciendo esta actividad mental. Lo cual es mentira. Tú no eres tus pensamientos. Pero la actividad contemplativa te va a ayudar a descubrir eso.